Hermanos amados, amados santos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 5 de esta serie Atentos a la batalla, la carne y el espíritu. Necesitamos comprender que las escrituras revelan que Dios no desea ni ética, ni moralidad, ni comportamiento. En Juan 15:5, la segunda parte del versículo, el Señor dice allí: separados de mí, nada podéis hacer. Mire, podemos amar, ayudar y hacer cosas buenas por otro, estando separados de Él. Cristo dijo que sin Él nada podemos hacer, pero nosotros hacemos muchas cosas sin Él. Cristo puede decirnos: mire, separados de mí podéis hacer muchas cosas, pero las que hagan aparte de mí no serán reconocidas por el Padre. Lo que hagáis separados de mí será quemado. Mi Padre nunca la aceptará. Hay una sola categoría de cosas que será aceptada por mi Padre. Estas son las cosas que hagáis en mí y conmigo. Lo que hagáis en mí y conmigo será anotado en los cielos y tenido en cuenta por mi Padre. Cuando nos relacionamos con otros, estando en Cristo y con Él, ministraremos Cristo a esas personas. Separados de Jesucristo es imposible ministrar Cristo e impartirlo en otros. Quizás podamos hacer muchas cosas separadas de Cristo, pero esas cosas no serán tenidas en cuenta en la cuenta celestial, no son tomadas en cuenta para la edificación que se está llevando a cabo. Desde el punto de vista de la cuenta celestial, desde el punto de vista del reino celestial, nada de lo que hagamos separados de Cristo tiene valor alguno. Separados de Cristo no podemos hacer nada que sea reconocido por el Padre Celestial. De manera que la vida cristiana no es un asunto de ética, ni de moralidad, ni de comportamiento. Si fuera así, hay muchos que no necesitan hacerse creyentes. Es más, hay muchos que no necesitan a Cristo. Ellos han recibido las enseñanzas de los hombres, filósofos, motivadores, ética del más alto nivel, y saben mantenerlas. Y expresan una ética y una moral y un comportamiento, digamos, adecuado en la sociedad. No necesitamos esas enseñanzas, no necesitamos ética, ni moralidad, ni comportamiento. Necesitamos a Cristo como nuestra vida. El problema, amados, que tenemos es este. Quizás sepamos que necesitamos a Cristo como nuestra vida en teoría y en doctrina, pero en nuestra práctica y en nuestra vida diaria lo olvidamos. Muchos se olvidan de Cristo en su vida práctica porque han sido influenciados por otras enseñanzas, influenciados por esos conceptos éticos y morales. Se nos ha enseñado a ser moralistas, a conducirnos apropiadamente, a desarrollar un buen carácter. Y esto le hemos llamado el testimonio de Dios. Así que se nos ha enseñado y hemos sido criados en ese contexto y bajo esa influencia. Pero el único testimonio que tiene Dios es Cristo. Antes que fuéramos salvos, éramos descuidados. Ahora que somos salvos, debemos decirle al Señor: Señor, gracias por haberme salvado. Oh Señor, perdóname por mis descuidos en el pasado. Ahora soy tu hijo, tú eres mi Padre Celestial. Ayúdame a mantenerme en la posición que me has puesto y disfrutar a Cristo como mi todo, como mi carácter, para que entonces puedas glorificarte, Señor, en mí, y yo pueda ser glorificado y glorificarte en mi relación con mis padres, con mis familiares. Ayúdame en esto, Señor. Pero es posible que nuestra oración, ¿sabe cuál sea? Señor, ayúdame a no enojarme, a no ponerte en vergüenza, a tener un buen carácter, a ser una persona ayudadora. Ayúdame a ser un buen hermano en la vida de iglesia. Y muchos de nosotros hemos orado esta segunda oración. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido afectados por las enseñanzas de que debemos ser moralistas y tener una buena conducta y un buen carácter. Desde el punto de vista humano, claro que no hay nada malo en esto. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios desea que Cristo entre en usted, crezca, madure y sea expresado como su vida en su vivir. Tal vez le hayamos pedido a Dios que nos ayude a ser una buena persona, a tener
un carácter adecuado, a no tener mal genio, a no ofender a nadie. Sin embargo, después de haber hecho esa oración, mire, nos volvemos peores. Tal vez esa es la experiencia suya, por lo menos es la nuestra y la de muchos santos. Antes de ser salvos, tal vez perderíamos la paciencia una vez por semana, pero después de ser salvos y orar así, nos enojamos 3 veces a la semana. Entonces nos preguntamos, ¿por qué nos hemos vuelto peores desde que fuimos salvos? Y en realidad no estamos lo suficientemente mal. Necesitamos volvernos peores. Necesitamos ser puestos en evidencia y volvernos cada vez peores. ¿Ha experimentado esto, hermano? Cuanto más ora por ser bueno, peor se vuelve. Finalmente usted grita al Señor, pero ¿por qué no eliminas esta carne tan detestable? Y es ahí donde el Señor le mostrará que necesita esa carne. Sin esta tribulación, sin la carne, ninguno de nosotros acudiría al Señor. Es posible que deseemos ser como era Adán antes de la caída del huerto. Adán era bueno antes de la caída, era inocente y era puro. Pero había un vacío en él que permitió que el enemigo, el diablo, entrara en él. Si usted es inocente y puro como era Adán antes de la caída, eso no le va a durar mucho. El diablo vendrá a llenarlo y poseerlo allí en ese vacío. Tenemos la carne con nosotros hoy como un verdadero problema. Pero alabamos al Señor porque este problema es útil cuando miramos el punto de vista divino. Y cuando ese problema nos obliga a volvernos al Señor. Nunca estaremos tan cerca del Señor hasta que experimentemos un problema o experimentemos este problema. Orará una y otra vez para controlar ese problema tan terrible que es su carne. Con el tiempo usted va a llegar a descubrir que no hay esperanza para que eso mejore. Entonces, amado, usted va a entender que el Señor no tiene intención de lidiar con esa cosa tan horrenda. Él prefiere dejarla donde está. No para que usted siga siendo la persona valgeniosa y grosera, no. Sino para que usted sea forzado a volverse a su espíritu e invocar al Señor y clamar a Él por ayuda. Cuando vemos esto, pasaremos muchos años, más y más, alertas y conscientes de que esta cosa horrible está con nosotros día y noche. Cuando hablemos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con los hermanos, en nuestro trabajo, nos daremos cuenta que estamos caminando sobre una delgada capa de hielo. No tendremos confianza de salir completamente victoriosos debido a que esta cosa terrible está con nosotros. De manera que si esta cosa terrible está siempre con nosotros, nosotros ahora estaremos más alerta y dispuestos y volviéndonos al Señor constantemente. Entonces, mientras hablamos tal vez con la esposa, con los hijos, afrontamos un problema en el trabajo, estamos en una oración casi constante interiormente, diciendo: Señor, guárdame, Señor, manténme en mi espíritu, Señor, que yo pueda mantenerme en ti, sálvame, Señor Jesús. Esto se debe a que esta cosa detestable, la carne, está cerca de mí, Señor, no quiero caer allí, quiero mantenerme en ti. Es como si continuamente estuviéramos a 1 milímetro de caer en la carne y bajo el efecto de ella. Si no estamos conscientes de que tenemos que estar en el espíritu, en un par de minutos estaremos en la carne. Entonces ofenderemos a todos y le engendraremos muerte. A la larga, queremos dejar esto claro, que este asunto no es un asunto de ofender o de no ofender, sino de ganar más Cristo y expresar a Cristo. Ganamos más de Cristo porque nos volvemos más a Él en espíritu en todo momento. Cuando encontremos algo que nos obligue a eso, al final terminaremos dándole gracias. Esto no es un asunto de victoria, sino de ganar Cristo. La intención de Dios es forjar a Cristo en nosotros día y noche, y más, hasta que seamos uno con Él y seamos Él. Todos necesitamos ayuda para volvernos a Él. ¿Quién es la ayuda? La ayuda más subjetiva y cercana que tenemos es nuestra horrible carne. Muchos de nosotros no nos percatamos de que tenemos un ayudante tan horrible. Amado, que el Señor nos ayude a ver y experimentar en nuestro espíritu la verdad, esta verdadera ayuda. Amado, en su espíritu está la fuente de la vida. En su espíritu está la realidad de la vida. El único problema es que usted ha sido salvo por tantos años y todavía no tiene la costumbre de volverse a su espíritu, donde está la única posibilidad
de vida y la única posibilidad de victoria. De manera que bajo la soberanía o la sabia soberanía de Dios, la carne es dejada donde está con el propósito de forzarnos y forzarle a usted a volverse a Cristo todo el día. Si nos abrimos a la luz del Señor y practicamos esto, en los años que vienen, en el tiempo que viene, ganaremos más Cristo. Finalmente, cuando seamos transfigurados, estando en este cuerpo terrible, podremos decir adiós a Satanás. Si Él no nos hubiera perturbado en nuestra carne todos estos años, no habríamos podido ganar tanto de Cristo. Esto nos muestra que hasta Satanás es usado por Dios para cumplir su propósito. Si nunca hubiésemos caído tan bajo, no estimaríamos la salvación del Señor como se debe. Vamos a considerar la importancia de nuestro espíritu humano. Vamos a revisar bastante ahí en la Escritura acerca de nuestro espíritu humano. Leemos Zacarías 12:1, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Vamos a seguir sobre esto en el próximo audio, amado. La gracia del Señor sea con vosotros.